Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular el volumen que se obtiene al girar esta región alrededor del eje Y. Ya hemos visto hasta este momento el método de discos, de arandelas y de secciones transversales, pero en este caso vamos a ver otro método que resulta muy útil en casos como este de aquí, que es el método de los cascarones cilíndricos. Vamos a ver también si es que en este caso también se podría usar el método de discos o arandelas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el método de cascarones cilíndricos con estos métodos de acá y cuándo conviene más usar uno o usar el otro. Bueno, primero lo que vamos a hacer es graficar la región. Aquí tenemos la gráfica de la función y igual a x por x menos 1 al cuadrado y nos dice que la región se forma con esta curva y con y igual a 0, o sea con el eje x. Entonces la región es esta en azul. Esta región se va a girar alrededor del eje y. Con eso se va a formar un sólido que tiene este aspecto de aquí. Queremos calcular el volumen de este sólido. Entonces, podríamos pensar en hacerlo con el método de discos o de arandelas que ya vimos previamente. Vamos a ver en este caso si podríamos hacerlo. Para eso, como vamos a girar respecto de Y, vamos a cortar aquí con una sección transversal horizontal y vamos a ver que se nos forma una arandela claramente. ¿Sí? Se nos forma un círculo acá exterior y uno interior. Bueno, observen que el círculo exterior corresponde a la distancia que hay desde el eje de revolución hasta la curva externa que corresponde a esta mitad de aquí. O sea, esta región tendríamos que dividirla en dos regiones. Esta curva de aquí es la que está generando esta superficie de acá, esta superficie externa, que corresponde a este radio exterior. Y esta curva de aquí es la que nos está generando la curva interna de acá. ¿Sí? Entonces, para empezar, tendríamos que dividir la región en dos. También recuerden que como vamos a girar con respecto de Y, nosotros necesitamos tener despejada la variable X, ¿sí? Porque los radios de aquí son funciones de Y, ¿ok? O sea, porque vamos a ir recorriendo estas secciones transversales desde abajo hacia arriba a lo largo del eje Y, entonces cada radio va a depender de la coordenada Y desde donde estemos cortando la sección transversal. Entonces necesitamos tener despejada la X, porque esa distancia X es la que nos va a decir el radio. Entonces necesitamos calcular luego el área de este círculo exterior, restar la de este círculo interior. Pero para eso primero necesitamos saber qué función corresponde a esta curva de acá, qué función corresponde a esta curva de aquí, y teniendo despejada la X. Entonces para eso, a partir de esta ecuación, ¿cómo despejamos X? Bueno, primero necesitaríamos desarrollar este binomio al cuadrado, multiplicar por X y nos quedaría aquí un polinomio de grado 3, un polinomio cúbico en X. Y de ahí tendríamos que despejar la X. Entonces, lo que implica eso es que tenemos que resolver una ecuación cúbica. Existen fórmulas para resolver ecuaciones cúbicas, así que en teoría eso es posible hacerlo. Pero realmente es un proceso engorroso, complicado, y nos va a dar unas funciones que van a tener raíces cúbicas y raíces cuadradas, las cuales no necesariamente van a ser fáciles de integrar. Entonces, teóricamente sí se podría usar el método de discos o arandelas, pero no es algo sencillo, porque para empezar es difícil despejar X, y aún si lo hiciéramos, las integrales que nos quedan no van a ser integrales fáciles de hacer. Entonces, en estos casos, resulta más útil usar el método de los cascarones cilíndricos o capas cilíndricas, porque en lugar de tratar de despejar la X, vamos a usar esta expresión tal cual. Vamos a necesitar tener despejada la misma variable que el eje a través del cual estamos girando. O sea, en este caso vamos a girar respecto del eje Y y solamente necesitamos tener despejada la variable Y, la cual ya tenemos despejada aquí. O sea, no necesitamos hacer ningún despeje adicional en este caso. Y eso nos ahorra un montón de trabajo. Para el método de cascarones cilíndricos, lo que vamos a hacer es considerar un rectángulo de área, ¿sí? Un rectángulo que idealmente lo estamos pensando como un rectángulo muy delgado. Y vamos a pensar qué volumen se genera con este rectángulo cuando lo giramos alrededor del eje Y. Entonces, al girarlo alrededor del eje Y se nos va a formar una figura como esta de aquí, la cual es una capa cilíndrica, o sea, un cilindro externo al cual estamos restando un cilindro interno, ¿sí? Este cilindro tiene un cierto radio, en realidad, bueno, son dos radios, el radio del círculo externo y el del círculo interno, pero como estamos pensándolo como un rectángulo muy pequeño, podemos pensar en un solo radio, que, bueno, aquí en la figura correspondería a la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el punto medio entre estas dos circunferencias, ¿sí? Y luego tiene una cierta altura. Y también tiene un cierto espesor. Al espesor vamos a llamarle de momento delta R. Así que, ¿cuál es el volumen
de este cilindro. Vamos a calcular rápidamente el volumen de una capa cilíndrica. Esta capa cilíndrica tiene una cierta altura h y hay dos radios, el radio del círculo interior, que es este de aquí, y el radio del círculo exterior, o sea, el círculo que está acá en la orilla, al cual vamos a llamar R2. Entonces, el volumen de una capa cilíndrica se va a obtener como la diferencia de los volúmenes, del volumen externo menos el volumen interno, ¿sí? Entonces, el cilindro externo tiene un volumen de pi por radio al cuadrado por altura. Ya sabemos que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura, y el área de la base, que es un círculo, será pi por radio al cuadrado. Como es el cilindro exterior, será el radio 2, que es el radio exterior, entonces es pi por radio 2 al cuadrado por altura. Lo mismo con el cilindro interior, solo que en este caso será con el radio 1, que es el radio interno, y entonces el volumen de la capa cilíndrica es la diferencia entre estos dos, es el volumen exterior menos el volumen interior, así le estamos quitando la parte de aquí en medio. Así que, de acuerdo con estas expresiones, será esto de aquí. De aquí observen que se puede factorizar pi por h y queda entonces aquí una diferencia de cuadrados, radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado, el cual se puede factorizar como r2 más r1 por r2 menos r1. Estamos factorizando la diferencia de cuadrados. Y ahora aquí vamos a llamarle delta r a la diferencia de los radios, o sea, delta r nos va a decir el espesor de la capa cilíndrica, es la resta del radio externo menos el radio interno. Entonces, esto de acá va a ser delta r. Y vamos a llamarle r simplemente al promedio de los radios, ¿sí? Que geométricamente se referirá a la distancia que hay desde el centro de la capa cilíndrica hasta el centro del espesor de la capa cilíndrica, ¿sí? O sea, el punto medio entre las dos circunferencias. Entonces de aquí, el 2 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando y entonces la suma de los radios, R1 más R2, será 2 veces el radio R. Entonces esto de aquí lo vamos a sustituir por 2R y esto de acá será delta R. Y ahí tenemos entonces la fórmula del volumen de la capa cilíndrica. Ese será el volumen de una de las capas. Y lo que vamos a hacer es sumar infinitas capas de un espesor muy delgado y eso corresponderá a hacer una integral. Vamos a ver para nuestro caso cuánto vale h y cuánto vale r. Primero, r va a ser la distancia que hay desde el eje de revolución hasta la parte donde estamos tomando el rectángulo. O sea, esta distancia de aquí, esa es r. Y la altura, bueno, pues la altura del rectángulo. Y en lugar de llamarle delta r al espesor, vamos a llamarle delta x porque realmente corresponde a un pequeño pedazo del eje x. Bueno, entonces, específicamente para nuestro problema, observamos que r es una cierta distancia x, ¿sí? Y para esa distancia x, al evaluarla en la función, tenemos x por x menos 1 al cuadrado. O sea que h es x por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Porque es el valor de la ordenada en ese valor de x que estamos considerando. Entonces, el volumen de esta capa que se genera con este rectángulo, de acuerdo con esta fórmula, es 2pi por x, que es el radio, por el h, que es todo esto de aquí, y por el delta x. Bueno, luego esto lo vamos a tener que integrar, asumiendo que estos delta x se hacen cada vez más y más pequeños y que estamos considerando cada vez más rectángulos, y entonces nuestro delta x se va a convertir en diferencial de x, ¿sí? O sea, mediante todo este razonamiento, si nosotros lo generalizamos para cualquier función de x, tenemos el siguiente resultado. El volumen se puede calcular como la integral desde a hasta b, donde a y b, bueno, pues son los límites del intervalo donde está la región, de 2 por pi por x, ¿sí? Porque x corresponderá al radio, por f de x, que corresponderá a la altura. Y luego el delta x se convierte en diferencial de x. Esto es cuando la región gira alrededor del eje y. Un resultado similar se puede obtener cuando gira alrededor del eje x, eso ya lo veremos en un video más adelante, pero por el momento vamos a aplicar entonces esto a nuestro problema. Como ya vimos entonces, esta es la función que hay que integrar convirtiendo el delta x en diferencial de x. Observen aquí también que esta x por x se pueden multiplicar y queda x cuadrado. Entonces, esta integral es la que hay que calcular. En este caso todavía no hemos determinado cuáles son los límites de integración. Como dijimos, van a ser los extremos del intervalo donde está en la región que estamos revolucionando. En este caso, claramente empieza en el origen, pero no sabemos acá dónde termina. Entonces vamos a calcular los límites de integración. Los límites de integración son las intersecciones de esta curva roja con el eje x, o sea, cuando y vale 0. Entonces, en esta fórmula de aquí hacemos y igual a 0 y resolvemos la ecuación que nos queda. Bueno, nos queda ya en forma de producto, entonces este primer factor vale 0 o este factor vale 0. De aquí el cuadrado pasa como raíz de 0 es 0, entonces x menos 1 es 0, el 1 pasa sumando y entonces tenemos x igual a 1. Entonces ahí están los puntos de intersección, el x igual a 0 y el x igual a 1. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta 1 esta función. Y entonces vamos a hacer esta integral que es muy fácil de resolver. El 2pi sale de la integral,
desarrollamos el binomio al cuadrado, que da x cuadrada menos 2x más 1, y multiplicamos por el x cuadrado que tenemos afuera. Ahora integramos, y luego hay que evaluar desde 0 hasta 1. Entonces sustituimos el 1 en cada x, y luego evaluamos en el 0. Observen que al evaluar en el 0 todo se nos va a hacer 0. Y luego ya nada más hay que hacer estas operaciones. 1 a la quinta es 1, 2 por 1, 2, 1 al cubo 1. Hacemos esta suma de fracciones, nos queda 1 sobre 30. Y luego mitad y mitad queda entonces 1 sobre 15 de pi o pi sobre 15. Y ahí tenemos el volumen calculado de una forma muy rápida sin tener que haber despejado la variable x. Entonces, esa es la ventaja de usar el método de cascarones cilíndricos, que necesitamos usar la misma variable que el eje a través del cual estamos revolucionando. Como estamos girando alrededor del eje Y, necesitamos tener despejada Y. Más adelante veremos que cuando giremos alrededor del eje X, necesitaremos tener despejada la variable X. Entonces, cuando veamos que es más fácil integrar la función directamente, siendo esta función, esta variable igual al eje a través del cual estamos girando, es cuando va a convenir usar el método de cascarones cilíndricos. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio para que practiquen un poco lo que acabamos de ver. Consiste en calcular el volumen que se obtiene al girar la región alrededor otra vez del eje Y, y es esta región de aquí, en este intervalo. Entonces los invito a que intenten hacerlo y también a que razonen si en este caso se puede usar el método de discos o arandelas. ¿Cómo lo harían en ese caso? ¿Realmente sería posible hacerlo? Intenten hacerlo para que vean la dificultad de usar ese método en este caso. Y luego verán con el método de cascarones cilíndricos que es mucho más fácil hacerlo. Y bueno, el video ya con el procedimiento completo se encuentra en la lista de videos exclusivos para los miembros del canal. Les voy a dejar acá en las tarjetas el enlace a la lista de reproducción de videos exclusivos. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.